Hola, buenas tardes. Bueno, pues déjenme darles la bienvenida a todas las personas que estén viendo este webinar o conversatorio, que lo estaremos difundiendo a través de nuestras distintas redes en YouTube. Bueno, ustedes pueden buscarlas a través de Equidad de Género, que es la organización en la cual trabajamos y que, bueno, pues hemos venido desarrollando a lo largo de este tiempo pues una serie de conversatorios a través de webinars, de las redes sociales y de ciertas actividades presenciales que hemos hecho en distintos estados, como es el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. La idea justamente es buscamos fortalecer y que haya un ambiente de prevención, protección y respuesta ante la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, en el cual también hemos incluido a los niños, por supuesto, porque también viven violencia sexual y abuso. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que queremos justamente hacer desde Equidad, la prevención y la protección y tener una respuesta a ello, porque debido a la violencia sexual, pues se da el embarazo en niñas y adolescentes producto de la violencia. Este proyecto está en 12 municipios, como ya mencioné, en los estados de México, Puebla y Tlaxcala, desde abril de hace 2 años. Bueno, decirles también que este proyecto lo estamos llevando a cabo con las niñas y adolescentes en distintos espacios también a través de igual nuestras redes sociales pueden ver los distintos materiales y actividades que hemos hecho. Aquí quiero hacer dos anuncios. El 2 de mayo estaremos en Tlaxcala, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, haciendo un foro, además de las principales participantes van a ser las niñas y adolescentes que han sido parte de este proyecto en los distintos municipios y a las cuales se van a premiar por los trabajos que se han venido realizando. Y bueno, pues este webinar está principalmente enfocado a madres y padres, personas cuidadoras, que, bueno, pues están a cargo de algún niño, niña o adolescente, precisamente para que empecemos y conversemos sobre qué significan los derechos de los niños y las niñas en el marco del 30 de abril, Día del Niño y la Niña, de las infancias, de la niñez, y que bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Antes de comenzar, quiero agradecerle al equipo de Equidad que nos está apoyando también en este webinar. Están nuestras compañeras Cintia, Gaby y Armando llevando a cabo pues toda la logística que implica estar en este espacio tecnológico donde no estás de manera presencial, pero ellos nos están ayudando en esa parte, agradecerles muchísimo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Decirles que la dinámica va a ser pues que nuestras panelistas expertas en estos temas puedan abordar durante 15 minutos a través de dos preguntas que les hicimos llegar, pues el tema de los derechos de los niños y las niñas. Entonces, pues decirles que hay que difundir muchísimo este video entre las personas que conozcamos y que, pues bueno, a través de estos 15 minutos vamos a conocer el tema de los derechos de los niños y las niñas, la educación sexual integral, los niños y las niñas como sujetas de derechos, y para eso tenemos tres expertas. Entonces vamos a tener estos tres bloques de 15 minutos y las voy a ir presentando a cada una de ellas cada vez que comience su bloque. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Permítanme un momento porque quiero presentarles la semblanza de mi compañera Miriam, que además es una compañera muy comprometida con los derechos de las infancias. Ella es la licenciada en psicología Miriam Jocelyn Chávez López. Ella estudió justamente psicología en la Universidad Nuevo México, tiene una maestría en psicología jurídica, distintos diplomados que le dan la expertise precisamente como psicoterapia infantil, habilidades del aprendizaje, psicodiagnóstico clínico del niño, peritaje psicológico en niños, niñas y adolescentes, y bueno, ha participado como ponente en distintos espacios. Además, ella pues también ha hecho intervención en crisis en el sistema DIF en el municipio de Jilotepec y se ha desempeñado como jefa del área de psicopedagogía en el Centro de Desarrollo Infantil José Luis Mora. Ha sido directora del Centro de Desarrollo Infantil y de Estimulación Temprana Skinner
titular del Centro PAMAR en el municipio de Atitalaquia, ahí mismo fue secretaria particular de la presidenta del DIF, ha sido catedrática también, ha sido perito particular como tercero en discordia en juicios en materia familiar y además es muy buena, además de buena psicóloga, prácticamente es abogada. Ha sido secretaria ejecutiva del CIPIN en Atitalaquia y secretaria ejecutiva del sistema también de protección de niños, niñas y adolescentes en el municipio de Tepeji del Río. Ha hecho distintas políticas públicas en beneficio de niños, niñas y adolescentes y es autora del Método Holístico Municipal de Protección a la Infancia, el cual fue premiado por el Colegio Libre de Hidalgo como mejores prácticas y políticas públicas en el 2019. También, bueno, además ha sido representante de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez y es activista por las infancias y feminista por convicción, y decirles también que ha participado con nosotras en Hidalgo en las distintas marchas que se han hecho por los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto. Entonces, adelante, querida Miriam, con tu participación. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Siempre el compañerismo, sabes que te amo profundamente, y por esta invitación y esta oportunidad de estar aquí hablando de uno de los temas que más me puede apasionar. Te decía del tiempo y te dije, no es que puedo estar la vida hablando del tema, pero lo principal es hablar de niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derecho. El hablar de niñas, niños y adolescentes obedece a una deuda histórica que México tenía con ellas y con ellos, que versa hoy en día en una estructura legal y que se vio materializada a partir de 2017 en la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En lo legal suena hermoso y es un marco jurídico hermoso y que hoy en día está amenazado porque quieren desaparecer los IPINAS, que es justo esta materialización de las niñas, niños y adolescentes hacia el acceso pleno de sus derechos por toda esta transversalidad que requiere el estudio de ello. En ese sentido, obviamente, niñas, niños y adolescentes hoy en día, a pesar de existir un marco normativo, un marco legislativo en la materia, siguen teniendo y siguen luchando con la huella de lo que es el adultocentrismo. En ese sentido, lógico es que primero necesitamos definirlo. Es esta acción, es esta idea de que las decisiones se deben de tomar pensando a los adultos como parte de la sociedad o como parte medular, sin tomar la opinión por verlos como sujetos inferiores. Dentro de ellos y a la par se da un mecanismo que sería el adultismo, que obviamente habla de esta relación de poder, que no es una relación simétrica, sino una relación asimétrica, donde ellos deberían de estar por debajo de nosotros en la toma de decisiones, no ser escuchados, ser minimizados y invisibilizados. Situación que hasta el día de hoy sigue siendo una de las huellas más crueles, creo yo, del patriarcado, porque al invisibilizarlos y cosificarlos, tenemos una serie de situaciones que los dejan ser vulnerables a ser víctimas de delito. En ese entendido, lógico es que necesitamos y requerimos que se generen políticas públicas para que realmente ellos tengan un pleno goce de esos derechos. A raíz de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deja de lado el término menores, porque no es correcto llamar a niñas, niños, adolescentes menores. Lo que debemos de recordar que lo que no es nombrado no existe. Al no nombrarles, al inferiorizarlos y al minimizarlos, los estamos poniendo en una situación de asimetría, de inferioridad, de no reconocerles. Lo que no se nombra, lo que no se ve, no existe. Esto pasa o pasaba y sigue pasando. En el discurso no, pero en la realidad sí, con niñas, niños y adolescentes, al no quererles ver como personas sujetas de derecho. Hoy hablamos de esta realidad y de esta necesidad de reconocerles, hablar de ellos y de reconocerles como personas. Antes
en la ley o en los mecanismos legales o en la normatividad, niños, niñas, niños y adolescentes eran vistos como objetos de tenencia. Si bien es cierto, no lo decía así, pero así lo veíamos y de hecho hasta el día de hoy, si nosotros preguntamos en la cotidianidad, te siguen diciendo mis hijos, pero como un sentido de propiedad y de materializarlos. Es por ello que es una de las huellas que deja y es una de los tipos de violencia, que es la violencia vicaria, que hay muchas discusiones referentes al tema y que ya hay una ley vicaria, por ejemplo, en la que se causa daños a ellos, pero no vistos como personas, sino vistos como un objeto para hacerle daño, en este caso a la madre, ¿no? Bueno, pues ese es otro tema, pero es una de las situaciones que hasta hoy en día ha dejado a niñas, niños y adolescentes como vulnerables a sufrir tipos de violencia. La importancia de reconocerles como personas sujetas de derechos siempre va a versar en el que tengan un mejor acceso a sus derechos y que garanticemos a través de los gobiernos, a través de la sociedad, una política pública transversal. Debemos de dejar y sacar del discurso el interés superior, porque si bien es cierto, en el dicho siempre está este falso interés superior, la realidad es que solo se utiliza para un discurso, pero en la cotidianidad seguimos viendo que para generar políticas públicas, es más, en las cosas del día a día no les tomamos en cuenta. Yo quiero preguntarles o me gustaría dejarlos con la idea o con la reflexión, ¿quién a sus hijos le preguntó en qué escuela quería estudiar? Es más, ¿quién a sus hijos le preguntó si quería ir a un sistema escolarizado? Y habla de un goce de acceso a sus derechos, pero tal vez él quiere tener acceso a ese derecho, pero quiere hacerlo de manera diversa a lo que nosotros de manera tradicional ocupamos. De igual forma, por ejemplo, ¿no? Hay mucho discurso y si nosotras y discrepancia, si nosotros preguntamos si la gente vea bien la recomendación que emitió hace poco la CONAPRED referente a que las escuelas no debían de discriminar o prohibirles el acceso, por ejemplo, por utilizar el cabello largo, los niños o las niñas llevar el cabello suelto, socialmente está mal visto, porque ellos según deberían de surgir y deberían de seguir aparte en un sistema heteronormado, deben de cumplir con lo que socialmente se les marca y deben de obedecer de tal forma que confundimos una situación de disciplina e imposición y el hablar de una educación reconociéndoles como sujetos de derecho no habla como socialmente se cree de una educación basada en el libertinaje, sino que más allá de esto habla de tomarles en cuenta y que en la práctica tiene mejores consecuencias porque vamos a tener niñas, niños y adolescentes que van a ser sujetos activos de sus vidas y que el día de mañana van a pelear por el acceso y el goce a sus derechos y que aparte de esto debemos de dejar de verlo como una situación negativa, de que ellos tengan conocimiento de sus derechos, porque esto los va a hacer tener mecanismos de defensa ante una sociedad patriarcal que no los quiere y que se resiste a reconocerles porque los seguimos cosificando. En ese entendido, obviamente a la sociedad, a esta misma sociedad y a esta misma estructura patriarcal y machista no le conviene o no le favorece que sean reconocidos como personas sujetas de derecho porque los pone en una situación de asimetría y no es algo que no quieren. Ellos lo que quieren, perdón, de simetría y ellos quieren una situación de asimetría donde puedan demostrar poder y que desafortunadamente estas prácticas que seguimos reproduciendo lo sigue haciendo así, inferiorizando y lo sigue minimizando. Y sobre todo lo sigue siendo dejando vulnerables al no acceso de sus derechos. Es muy importante que el día de hoy generemos políticas públicas, es muy importante que el día de hoy apostemos a la reeducación de los estilos de crianza, porque la realidad es que madres y padres, cuidadores primarios, están educando
en base a lo que ellos conocen desde una cultura patriarcal que el día de hoy tenemos que deconstruir y que lógico es, solo lo vamos a hacer a través de un proceso de reeducación, que es hacia donde tendríamos que estar apostando. En ese entendido, obviamente, niñas, niños y adolescentes, no estamos acostumbrados a escucharles, a consultarles. Por ejemplo, les hablaba yo que en 2017 se publica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se enlistan 21 derechos generales, pero yo quiero preguntar cuándo se les consultó. Y esto es algo que pasa de manera genérica. No les estamos escuchando. En casa los invisibilizamos, no les preguntamos qué te gusta comer. Muy al contrario, los obligamos. No es que lo tienes que comer. Tú no, yo les pregunto, ¿tú comes en casa algo que no te gusta? No lo hacemos. Nosotros sí podemos, pero ¿por qué? Porque en situación de poder estamos por encima. Le decimos al niño, no digas groserías, y los regañamos diciéndole groserías. Obviamente esta es una incongruencia de un sistema educativo que se hace a través de la repetición y que los niños van a ir reproduciendo, porque no debemos de olvidar que son sujetos y que son personas en desarrollo. Pero el que sean personas en desarrollo no quiera decir que sus voces no cuenten. El día de hoy ellos tienen este derecho de ser escuchados en todo momento y que en todo momento ellos puedan ser partícipes de las decisiones, desde lo público hasta lo privado, pero que al día de hoy desafortunadamente aún sigue solo en el discurso y que no lo hemos materializado. En ese sentido debemos de crear nuevas estrategias para que esto no pase, y lo más importante, defender la existencia de los IPINAS, porque justo es lo que hacemos, generar las políticas públicas para que niñas, niños y adolescentes hagan valer y tengan pleno goce y acceso a sus derechos. En ese sentido, necesitamos también que desde las escuelas exista una verdadera educación de sus derechos, porque hoy en día, por ejemplo, las maestras y los maestros les enseñan a ellos de sus derechos humanos y a qué derechos tienen acceso. Y por cierto, ahí los sistemas educativos siguen todavía con el primer, que era por cierto muy malo, por el primer antecedente que tenemos de la ley, donde solo son, me parece que 5 derechos o 15 derechos, y que obviamente, aunque sean enunciativos no limitativos, los mismos maestros los limitan al acceso de ellos, y seguimos con esta resistencia, y con esta resistencia adultocéntrica que creo yo va a versar y va a cambiar al paso de todavía muchos años. Si para que logremos ver los alcances de la lucha por el reconocimiento de las mujeres nos falta 30 años, por ver a niñas, niños como sujetos de derecho, híjole, creo que vamos apenas iniciando y tenemos mucho camino por recorrer, pero que es importante que no desistamos. Es importante, y me gustaría ir cerrando con esta idea, que reflexionemos cuántas veces hemos tomado en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes. Recordar que son personas en desarrollo y que sobre todo tienen esta capacidad de opinar, de expresarse y de manifestar lo que ellos desean. Muchísimas gracias, Miriam, por tus aportes. Efectivamente, forma parte como para iniciar este diálogo entre nosotras, esta conversación de discusiones que tenemos que empezar a dar y que, bueno, pues forma parte también de ciertas políticas públicas que se están llevando a cabo a nivel federal y estatal, que lo estamos también viendo, de seguir pensando que los niños y las niñas, bueno, pues no tienen decisiones. Hemos estado y lo discutimos nosotras muchas veces, ¿no? Como por ejemplo, inclusive en las páginas de Facebook, no blulean a los niños, por ejemplo, que están en los sistemas de desarrollo infantil del DIF, cuando forma parte que no se vulneren sus derechos el difundir sus imágenes,
por promoción política, etcétera, etcétera, y que bueno, pues pocas veces se tiene una agenda de las infancias precisamente porque pues no votan, ¿no? Entonces hay cosas que se van quedando ahí en el tintero y te agradecemos muchísimo. Pues ahora vamos a dar paso justamente a nuestra siguiente compañera y experta. Ella es Brisa Armenta. Voy a leer también aquí pues parte de las cosas que ella ha hecho. Pues bueno, la maestra Brisa Armenta Cruz es psicóloga y feminista de la Universidad Xochicalco en Tijuana. Actualmente se estaba formando como maestra en sexología educativa en el Instituto Mexicano de Sexología de la Ciudad de México. Cuenta con una certificación en género, sexualidad y cuerpo del Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México, un diplomado en prevención social de la violencia y la delincuencia para capacitar a funcionarias y funcionarios públicos por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Actualmente forma parte del equipo de IPA Centroamérica y México CAM como asociada en el programa de incidencia y acceso comunitario, esta institución que acompaña a mujeres en la región en sus intentos por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Entre sus principales funciones está el coordinar proyectos relacionados con fortalecer temas de sexualidades y aborto a las organizaciones de la sociedad civil y universidades. Colabora también elaborando material educativo relacionado con los temas de sexualidades y aborto. Es directora y fundadora de Psicobienestar y Sexualidad Integral, espacio que brinda atención, psicoterapia y sexología presencial y en línea, así como capacitación. También forma parte de la Red Nacional de Especialistas con Liderazgo de Valor Kibernus y de la Red Feminista Insurrectas desde el 2016. Es vocal del Comité de Investigación en la Universidad de Xochicalco, Tijuana, desde el 2021. Y bueno, Brisa justamente nos va a hablar del tema que tiene que ver con educación integral en sexualidades como parte del derecho humano. Adelante, Brisa. Gracias Adriana por la invitación y bueno, me parece un tema muy importante y para arrancar con esto quisiera que pensaran cuál fue su primera experiencia o cómo aprendieron a hablar o temas sobre sexualidades. ¿Dónde? ¿Con quién? Piensen como en ese primer momento que descubren que existe la sexualidad y entonces seguramente vamos a encontrar en esas experiencias que muchas de ellas las aprendimos entre pares, es decir, con personas de nuestra edad que podrían haber estado igual de perdidas que nosotras. Quizás justamente lo aprendimos desde una educación que llamamos informal, que se refiere a una educación que está basada más bien en mitos, en falacias, eminentemente prejuiciosa. Y bueno, yo espero que no lo hayamos aprendido pues también en esta situación en donde nos damos cuenta sobre este tema porque estamos viviendo violencia sexual, ¿no? Que esa también es una realidad en este país. Y entonces, hablar de educación integral en sexualidad, pues no es dar una plática, no se reduce a dar un taller, ¿no? Es algo que vamos aprendiendo incluso desde el inicio de nuestra vida sin que siquiera tengamos los conceptos como tal. Es algo que vamos aprendiendo en casa y que, bueno, la intención también desde hace muchos años que buscamos con la educación integral en sexualidad es que tengamos una educación que vaya caminando de lo informal, de la casa, amistades y demás, a lo formal, que sería también en espacios educativos con personas capacitadas y que puedan brindarnos educación y atención en nuestras sexualidades. Pero fíjense, antes de entrar en el concepto de las ACE, ¿no? Como lo abreviamos, es importante que conozcamos que cuando hablamos de sexualidad no nos referimos solamente a un aspecto erótico, a un aspecto de posiciones y demás, sino hablar de sexualidad tiene que ver con aspectos biopsicosociales de las personas, tiene que ver con un todo y evidentemente esta sexualidad es cambiante porque entonces también va cambiando conforme nosotras vamos creciendo. Y como siempre le digo a todas las personas con las que platico sobre esto, no es algo que nos podemos quitar. No decides dejar tu sexualidad en casa y salir a tu trabajo o dejar tu sexualidad en casa y salir a la escuela, sino es algo que te acompaña todos los días
a todos los espacios en los que nos encontramos. Entonces, pues sin duda, hablar de educación integral en sexualidad es hablar de un proceso educativo que no se limita, no tiene como un fin, sino que inicia justamente desde el principio de nuestra infancia, que tiene que estar basado en derechos humanos, y eso es muy importante, porque recordemos que además, o sea, algo indispensable de los derechos humanos es que son prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana y entendiendo la dignidad humana también como una herramienta que nos permite el pleno desarrollo integral pues de las personas, ¿no? Entonces, este proceso educativo tiene que estar también con una línea muy transversal del enfoque de género y tiene varios elementos porque necesita incluir aspectos cognitivos. Cuando hablamos de cognición hablamos de cómo estamos entendiendo las cosas y eso tiene que ver también con el desarrollo, cómo nuestra cabeza, nuestros pensamientos, las reflexiones van cambiando, ya sea si tenemos 2, 5, 10 añitos o más, pero también con aspectos psicológicos, con cómo voy sintiéndome desde las emociones, desde los vínculos, desde otros aspectos internos de mi persona y claro, incluye los físicos que tienen que ver con estos cambios que son más a nivel biológico y que también se van dando, pues hay etapas como muy establecidas, como la infancia, la adolescencia, pero luego está la juventud y así nos podemos ir. Y cada una de estas etapas tiene características muy particulares de la etapa, pero no nada más hay características de la etapa, sino entre una persona y otra, esas características también pueden ser tan variadas. Y bueno, por último, incluye este proceso educativo de educación integral en sexualidad un aspecto social, es decir, no podemos entender ni reflexionar sobre un niño o una niña que está situado en, no sé, por ejemplo, en Baja California, en Tijuana, a alguien que está situado en Ciudad de México o en Hidalgo, pero entonces aún con que pensáramos en un estado en particular, yéndonos a la colonia, a la delegación, como ir más profundo, sería tener que entender que son personas también diversas y que no podríamos encasillar a todas como con una sola característica porque todos los aspectos sociales, no solamente del país, del entorno, sino también los familiares, pues tienen elementos que van a contribuir a su pleno desarrollo y a cómo también van entendiendo la sexualidad. Y bueno, todo esto que les digo tiene que estar obviamente sustentado en información que sea científica, que sea veraz, que sea la más adecuada para el desarrollo evolutivo y cognitivo de cada persona. Y eso es bien importante, lo señalo y lo subrayo, porque a veces pensamos que hablar de educación integral en sexualidad es que vamos a entrar con los temas más explícitos eróticos, ¿no? Los métodos, las posiciones, los tipos de no sé, incluso de hablar de placer y demás. Y no, evidentemente con las infancias tendríamos que empezar con cosas tan básicas como hablar de sus cuerpos. De repente, no sé si ustedes recuerdan, a mí me tocó todavía esa cancioncita que te enseñaba como que tienes dos manitas y que tienes dos piecitos, y, ¿no? Y que te mostraba un poco como la figura humana. Y nunca en esa canción se situaba o se mencionaba que yo tenía una vulva, que yo tenía unas nalgas, o sea, nunca me mencionaba estas partes de mi cuerpo. Y esas partes del cuerpo, digo siempre que es como si no las mutilaran, no las quitan y pues al final, para hablar de un ser integral, están ahí, tienen un objetivo también de estar en nuestro cuerpo, pero no solamente nos mutilan el cuerpo, es quitarnos la posibilidad de prevenir y de poder identificar violencias en la infancia. Hay muchísimos datos bastantes horribles en cuanto a la violencia sexual en las infancias. Uno que traigo ahorita como muy presente es de Save the Children y entonces dicen que 8 de cada 10 niños y niñas son abusados sexualmente. Y cuando hablamos de abuso sexual infantil, ASI por sus siglas, nos referimos a cuando una persona que es mucho mayor, que esto cuando digo mucho, dependiendo del estado, puede marcarse hasta en 12 años de diferencia, pues utiliza el cuerpo de otra persona que es más pequeña para sus fines eróticos, ¿no? Y esto puede ser con
o sin una lesión penetrativa, pero también puede ser exhibiendo o exponiendo sus cuerpos o exponiéndoles a expresiones gráficas de la sexualidad, como llamamos en sexología la pornografía. Y entonces, bueno, hay un montón de cosas que pasan en este país con las infancias a propósito de que no les damos educación en este tema. Es más, a veces incluso, y yo lo digo bastante, tenemos mucho más naturalizado que las niñas y los niños o las infancias vean cosas que son violentas en la televisión, en la calle y demás, a que sean cosas que tienen que ver con la educación integral en sexualidad. Es más fácil que una persona mayor quiera como taparle los ojos o le aviente con algo incluso para que no vea una escena en donde dos personas se están dando un beso, pero entonces sí podemos ver cosas en redes como decapitados y demás, y no tenemos cuidado de que las niñas, los niños estén consumiendo estas cosas en redes sociales o incluso en películas, en cosas de todos los días de la televisión. Entonces, fíjense cómo hemos naturalizado más que se consuma eso que hablar de educación integral en sexualidad. Y es que hablar de esto, les decía, tendría que empezar con el cuerpo. Pero entonces si yo abro ese espacio para que las niñas y los niños hablen sobre esto, el momento en el que sientan que necesitan protección de nuestra parte o que necesitan decirnos que algo está sucediendo en su entorno inmediato, van a tener la confianza de poder hablar de este tema. Yo tengo todavía adultas de 40, 45 años hablando por primera vez de estos eventos de violencia que ocurrieron en su infancia en estos momentos de su vida. Y bueno, eso no es poco. Hay otras personas que incluso jamás hablaron de esto. Y claro que una situación de este tipo tiene pues secuelas muy importantes, no solamente en su desarrollo sexual, sino también en su desarrollo emocional y en sus relaciones interpersonales. Bueno, tiene un impacto importantísimo que no estamos viendo por este miedo también a hablar del tema. Y es que hablar de educación integral en sexualidad también implica que lo hagan personas capacitadas, que lo hagan personas que cuenten con información actualizada, como decía al principio, y sobre todo que no sea basada en mitos o prejuicios, porque justo esta semana seguramente todas las mamis que andan por acá y las familias anduvieron con el asunto del sombrero loco, ¿no? Y entonces yo un poco peleaba la semana con esto porque pasó muchos de mis niños de consulta que fueron a la escuela con su sombrerito y entonces su sombrero no correspondía con con lo esperado socialmente, es decir, si yo soy niña, esperaban que llevaran sombreritos rosas o con cosas muy femeninas y muchas niñas iban con sus sombreritos azules y con otros objetos que eran muy masculinos y al revés. Y entonces fueron unos problemones en la escuela porque las maestras andaban corriendo sin cabeza, todo el mundo no sabía qué hacer, obviamente violentaron a muchos niños y niñas burlándose de ellos y ellas porque llevaban elementos femeninos cuando pues eso no correspondía desde estos roles tradicionales de género. Y entonces justamente decía yo, es que qué importante que todas las docentes y los docentes tengan esta perspectiva de ACE y con todos estos elementos de perspectiva de género, porque al final una actividad que debería de venir a sumar, que debería de venir a contribuir justamente en una de las esferas de las infancias, lo que hace es colocar en una posición en donde pues viven un momento desagradable y no solo desagradable emocionalmente o que le puede afectar incluso emocionalmente, sino que también tuvieron pues que vivir expresiones de violencia. Y entonces, pues bueno, esto implica que las familias podamos hablar de educación integral en sexualidad, que también lo hagamos desde las escuelas y que, como decía al principio, lo vayamos haciendo en una lógica cronológica. No sé si les pasó, pero yo siempre cuento esto. O sea, por ejemplo, la primera menstruación o la menarca, luego se vuelve un problema cuando las niñas no saben sobre esto. Tengo niñas en consulta diciendo cosas como yo pensé que me iba a morir. O sea, yo vi sangre y entonces ya no sabía qué hacer y estuve como toda angustiada y hasta que ya mi mamá me vio como toda transparente y queriendo como enfermarme porque se dio cuenta que algo estaba pasando porque no le hablamos incluso de estos procesos que vamos a vivir.
Y hay una sexóloga muy reconocida que quiero mucho en este país que dice una frase que me parece muy atinada para hablar de esto, que es justamente: si tenemos miedo de la educación integral en sexualidad, probemos la ignorancia y vamos a ver que justamente los resultados son mucho peores a cuando las personas tenemos educación e información y sabemos qué hacer con nuestros cuerpos de manera, sobre todo, autónoma, sin necesidad de que utilicen esto para violentarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brisa. Qué importante lo que nos estás diciendo sobre el tema de la educación integral en sexualidades. Además, creo que cada vez con todos los avances que tenemos hay que hablar de distintos tipos también de sexualidades, que en algún otro momento abordaremos, pero como bien dices, pues tiene que ver con todo el tema de la prevención, de que se terminen los miedos que tienen las personas adultas pensando que vamos a entrar pues como a temas que a ellos podrían parecer que les abren los ojos frente a la sexualidad y no es así, porque bueno, también la educación integral en las sexualidades que ahora está en la Constitución, recordémoslo, tiene que ver con que se brinda la información de acuerdo a las distintas edades que van pasando los niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo que le vamos a decir a alguien de 5 o 6 años a alguien que puede tener 10 o 11 o 15 y 16. Entonces eso también forma parte de las cosas. Muchas gracias, Brisa. Y bueno, para seguir con esta conversación, voy a dar paso también a otra compañera experta con el que ya hemos tenido la oportunidad de colaborar en algunas otras cosas. La voy a presentar. Ella es la psicóloga Claudia Ivette Navarro Corona. Ella es chilanga de la periferia, doctora en psicología, es psicoterapeuta feminista y profesora de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y otros institutos. También es coordinadora del Seminario Permanente de Género y Feminismos, integrante del claustro de perspectiva de género, feminismo y diversidad sexogenérica, e integrante de la Comisión Tripartita Permanente de la Facultad de Psicología de la UNAM. También es integrante de la colectiva Microtramas, ha recibido 3 premios. En el 2015 la medalla Omeziguat, otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, esto por su participación en la educación, las artes y la cultura, así como el deporte que inspira e impacta en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. En el 2016 se ganó el Premio a la Juventud de la Ciudad de México en la promoción y defensa de los derechos humanos y en el 2017 el Premio Estudiantil Ignacio Martín Baró en la categoría de posgrado. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales. Ella es especialista en feminismos, disidencias sexuales y violencias interseccionales. Ella nos va a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con el tema de género e infancias y entonces le damos la voz. Adelante, querida Claudia. Muchísimas gracias. Pues antes ya había agradecido el espacio, pero no vuelvo a dar las gracias. Y sobre todo después de escuchar a mis compañeras, que estoy aprendiendo muchísimo y que además justo lo que ya decía Miriam, lo que decía Brisa, pues acompaña un montón lo que yo quiero poner en cuestión, ¿no? Y justo pensar las infancias desde el género. Y creo que me quedé ahorita reflexionando, ¿no? En la importancia de dar una definición muy general de qué podríamos entender por género para justo dimensionar de qué manera vamos aprendiendo y van aprendiendo las infancias el género, ¿no? Y por género podríamos entender esta construcción que se hace sobre las mujeres, sobre los hombres, y hoy diríamos, ¿no? También todas las disidencias de género, todas las posibilidades alrededor del género, y que estas construcciones las hacemos prácticamente todas las personas, ¿no? Si nosotros buscamos en internet, nos dirían, es esta construcción que hacemos social y culturalmente. Y esto es algo bien importante, porque justo cuando pensamos cómo afecta el género en la infancia, podemos alcanzar a dimensionar que desde que somos un proyecto de vida, ¿no? Desde que antes de nacer estamos justo ya todas las personas, las infancias atravesadas por esta asignación de género.
¿cómo lo podemos ver en la cotidianidad, no? Por ejemplo, en mi generación, ¿no? Decíamos el baby shower, pero además hay algo bien elemental en el género, que es este género se va construyendo y es diferente, por ejemplo, la manera en cómo vivimos hombres y mujeres, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a cómo viven en el norte de la Ciudad de México, a cómo viven en el sur de la Ciudad de México, y también de época en época, porque, por ejemplo, retomo la idea, en mi época hablábamos del baby shower, que ya condicionaba muchísimo cómo se asignaba el género antes de nacer. Pero ahora, ¿no? Con toda esta transformación social, con la manera en cómo se ha tenido un cambio generacional, quizás si hemos entrado a TikTok, vemos que esto se ha modificado y ahora hay una idea de una revelación del sexo. ¿Qué quiero decir con esto? En la revelación del sexo, justo lo que se está poniendo en juego es cómo es que desde ahí vamos estructurando. Estoy segura que han visto, por ejemplo, en esta revelación del sexo, si se han metido a TikTok o alguna otra red social, que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una niña, todo, absolutamente todo está decorado de rosa, como nos decía Brisa, ¿no? En este ejemplo que nos daba, se desprende de algún lugar un color, confeti, diamantina de color rosa. Si esperábamos un niño, ahora lo planteamos todo azul. Pero además, ¿qué estamos colocando a la hora de poner este color rosa o este color azul? Pues un montón de ideas que estamos justo dimensionando alrededor de qué es ser hombre o qué es ser mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nacen estas infancias, justo llegan a un mundo que ya ha sido organizado en función de estos modelos, y dirían varias personas en función de esta dicotomía de género, que va justo diciendo, por un lado van los hombres, por otro lado van las mujeres, y además nos va diciendo, ¿no? En ciertos momentos de la vida, si se te asigna ser un hombre, no podrás estar con las mujeres. Y también de repente nos dicen, ¿no? Si se te asigna ser mujer, no podrás estar con los hombres. Es decir, cuando nacen estas infancias, llegan a un mundo ya construido en el cual además durante la infancia, desde los primeros días, pero durante todo el tiempo que dura la infancia, y luego conforme vamos creciendo en la adolescencia, en la juventud, pero justo este momento de la infancia es donde ocurren los primeros aprendizajes alrededor del género. ¿Cómo ocurren, no? A lo mejor esta es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo ocurren? Pues bueno, desde antes incluso que esté la posibilidad del habla, estamos justo asignando alguna serie de actividades, alguna serie de colores. Estamos incluso interpretando la forma en cómo actúan estas infancias en función de nuestra mirada de género. Para esto me sirve muchísimo una investigación en psicología que para mí ha sido bien clave, en donde ponían a distintas personas adultas a cargar a personitas, ¿no? Infancias que todavía estaban en los primeros meses de vida, y justo todas las personas adultas funcionaban de manera distinta en función de si pensaban que era una niña o era un niño. De tal manera que quizá en estos estudios dicen, si pensamos que es una niña, le hablamos con delicadeza, le tratamos cuidadosamente, incluso buscamos ponerle cierta ropa, incluso intentamos enseñarle ciertos juegos. Pero si pensamos que es un niño, podemos hablarle más fuerte, podemos atrevernos a hacer juegos más fuertes, podemos incluso atrevernos a dimensionar una expectativa de vida distinta. Y esto es súper importante, sobre todo en el año 2023, porque estamos justo ahora en un mundo en donde cada vez más personas en la infancia nos dicen, oigan, pero es que no necesariamente tiene que hacer así, ¿no? Y eso es maravilloso, porque justo nos van desafiando nuestra estructura del mundo.
¿cómo lo hacen justo estos niños, estas niñas, estas niñas, incluso hoy en día podemos hablar de niñas? Pues nos van diciendo, ¿no? Nos van enseñando cómo, por ejemplo, los juegos en muchas ocasiones no tienen un género, cómo la ropa no necesariamente tiene que tener un género, pero es muy importante que dimensionemos cómo desde nuestra mirada adulta, como nos diría, por ejemplo, Miriam, ¿no? Desde nuestra mirada adultocéntrica, vamos asociando incluso las actividades, lo que esperamos de las infancias, en función de esta estructura de género. Por ejemplo, ¿no? Conforme van creciendo, si estos niños, estas niñas se acercan a actividades en la casa, pues entonces vamos asignándoles distintas tareas. Algo muy cotidiano que encontramos en distintas familias es que si tenemos una mirada tradicional del género, por ejemplo, a las niñas les podemos enseñar a cocinar, perdón, enseñar a cuidar. Podemos incluso en algunos momentos regalarles algunos juguetes que vayan con la idea del cuidado. Por ejemplo, en mi época eran los nenucos, ahora no sé cómo se les llame, ¿no? Estos muñequitos que uno traía para todos lados. Pero si son niños, pues les damos coches, les damos bicicletas, les damos a lo mejor la oportunidad de jugar béisbol, fútbol, les damos las oportunidades de estar en otros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Y creo que de aquí retomo algunas de las ideas que ya decía Brisa, ¿no? Cuando pensamos a estas infancias, llegan a un mundo que ya está estructurado y que vamos justo tanto las personas que estamos cercanas en las familias, por supuesto, sí, las primeras personas que están en la lógica de cuidados, ¿no? A lo mejor la mamá, a lo mejor el papá, pero a lo mejor también la tía, ¿no? A lo mejor también la abuelita, todas las personas que estamos en la lógica de cuidado, estamos haciendo este disciplinamiento, ¿no? De tal manera que es muy importante que pensemos todas las personas que estamos cercanas a infancias, de qué manera reproducimos ciertas ideas y cómo a lo mejor también las vamos cuestionando. En ese sentido, me gustaría mucho pensar una segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo es que podemos generar una crianza más equitativa? Bueno, pues en primer lugar, retomo muchísimo la idea que ya nos decía Miriam, es fundamental respetar a las infancias y respetarlas justo en términos de derechos, en términos de entender que no nuestra mirada completamente adultocéntrica es la mirada del mundo. Algo fundamental en este sentido es incluso, ¿no? Yo siempre digo como tener una mirada muy distinta en la cual tengamos la capacidad incluso de aprender estas infancias, ¿no? Yo aprendo muchísimo de mis sobrinas, incluso ellas siempre me enseñan y me invitan a pensar otras cosas, ¿no? Algo que a mí me ha parecido maravilloso es que cuando a lo mejor, ¿no? En temas de violencia yo digo, híjole, ¿no será que estoy exagerando? Y ellas con una gran claridad dicen, es que si incomoda algo, no tienes por qué estar ahí, ¿no? Y nos enseñan de muchas formas, ¿no? También fundamental, me parece central que tengamos la posibilidad de revisar nuestras ideas del mundo. Si a lo mejor a nosotros, a nosotras nos tocó crecer en un mundo donde había papeles muchísimo más tradicionales, donde a lo mejor esta dicotomía era muchísimo más clara, ¿no? Yo recuerdo en mi primaria, ¿no? En algunos momentos, por ejemplo, cuando hablaban de la menstruación, ¿no? Brisa, retomando el ejemplo que dabas, nos separaban, ¿no? A niños y niñas. Y ahora sería fundamental, ¿no? Revisar estas miradas del mundo y preguntarnos, ¿todavía es indispensable hacer esto? Vaya, recuerdo por ahí en algún momento una mamá me enseñaba que era para ella fundamental enseñarle a su hijo hombre qué era la menstruación y que además le parecía fundamental porque él justo podía en algún momento tener una amiga
tener a alguien cercana que justo en algún momento tuviera que pasar por un proceso de menstruación, y ella decía qué importante sería que este hombre, bueno, en un futuro hombre, pudiera escuchar de una manera distinta, ¿no? También otro punto fundamental es necesario en el año 2023 pensar, por supuesto, desde los adultos, una redistribución de nuestras tareas y nuestros cuidados para desde ahí poder enseñar cómo lo estamos haciendo, cómo nos redistribuimos, cómo nos movemos en función de una manera distinta, pero también, por supuesto, cuando enseñamos y acompañamos estos procesos de aprendizaje, tener la capacidad de preguntarnos si enseñaríamos igual, en el caso de que estemos criando a una niña, si enseñaríamos igual, de igual forma, si fuera un niño. Si tenemos un niño, si enseñaríamos de la misma forma si tuviéramos una niña. Y además, fundamental, hoy en día, algo que está por todos lados, en todas las redes sociales, he visto, ¿no?, que dicen algo fundamental. Pensamos que hoy en día la gran mayoría de las personas tendrían que ser lo suficientemente funcionales en este mundo. Es decir, todas las mujeres deberíamos de poder aprender a cambiar un foco, aprender a instalar unas cortinas, pero también muchos hombres aprender a cocinar, aprender a cuidar, ¿no? Estoy incluso ahora segura, ¿no?, que cuando estoy diciendo aprender a cuidar, una gran lección de vida fue cuando estábamos en pandemia, ¿no? Lo que ocurría alrededor de los cuidados. Y para cerrar, ya decía yo, así como pensamos que la ropa no tiene género, también es fundamental pensar que los juegos no tienen género, que los cuidados no deberían de tener género, que muchas de nuestras cosas en la vida que hemos asumido que tienen hoy en día un género, no tendrían por qué tenerlo, ¿no? Y bueno, aquí cierro para que podamos conversar. Muchísimas gracias, Claudia. Justamente forma parte de las cosas importantes también para hablar con niños y niñas sobre estos temas, y que también, bueno, las personas cuidadoras, las madres y padres que nos están escuchando en este webinar, también nos ayuda a la reflexión de todas las cosas que tenemos que aprender nosotros también como personas adultas, de quienes estamos a cargo de algún niño, niña o adolescente, y que tenemos que replantearnos precisamente todo el mundo que hemos conocido antes y el mundo que necesitamos construir desde ya para los niños y las niñas. Yo siempre me quejo en los eventos, sobre todo en los eventos de gobierno, que dicen los niños y las niñas son el futuro, pero yo siempre digo, no, son el presente y son ahora, y hay que empezar a hacer este mundo distinto desde ya para que podamos tener otro tipo de situaciones como personas adultas. Entonces, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues en este diálogo que estamos teniendo, nos hacen una pregunta. Entonces, pues aquí tenemos varias expertas y nos quieren, si tenemos en este momento tiempo para que las tres nos puedan responder, y nos preguntan cómo podemos quitar el estigma hacia el tema de hablar de placer a las niñas y los niños, sin afán de querer incitarles a tener relaciones, pero entre ellos y ellas juegan y experimentan con su cuerpo, y creo que también se puede guiar para que se vea como algo saludable. Entonces, bueno, no sé si alguna nos quiera responder al respecto. Sí, me gustaría empezar, si están de acuerdo. De acuerdo. Pues justo decía algo muy importante durante mi intervención, que es hay que tener muy claro en qué momento toca ese tema, ¿vale? Porque así como es muy importante hablarlo, también cuando nos adelantamos a los temas o los hablamos en un momento en que no hay entendimiento del mismo, pues podríamos dejarles más confundidos, confundidas que como estaban. Entonces, sin duda, recordemos que el inicio de, o bueno, algo importante es que cuando se activa nuestra libido y toda la parte erótica sexual va en sintonía con nuestra adolescencia, ¿no? Con esta etapa que según la Organización Mundial de la Salud la marca de los 10 a los 19 años. Ojo, no es literal, no es 10 y tirín,
pum, que algo aparece, ¿no? Sino que justo es algo que vamos escuchando porque empiezan a preguntar cosas, empiezan a hacer comentarios y demás. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a hablar de cosas como la masturbación, tendríamos que empezar a hablar que van a empezar a sentir el gusto por alguien, ¿no? Ya van a decir, ah, me gusta tal, me gusta tal. Entonces, es empezar un poquito de menos a más y yo diría no lo hagan solos ni solas. Si de repente nosotros no tenemos la información, hay un montón de organizaciones que aquí hay varias compañeras que incluso se dedican a eso y entonces es apoyémonos de las otras personas, preguntemos, hay libros, les recomiendo mucho el Armario Abierto, que es una librería que está en Ciudad de México y llega a domicilio todo y hay contenidos como para cada una de las etapas, cómo ir abonando y hablando de estos temas. Entonces me parece que lo primero erótico de lo que hay que hablar es del autoerotismo como una opción no solamente saludable, sino de prevención de violencias y de prevención de embarazos adolescentes. Muchas gracias, Brisa. No sé si Miriam o Claudia nos quieran abonar a esta conversación. Me parece maravillosa la respuesta que dio Brisa. Yo solamente quisiera agregar, pues, es que es un poquito como enfatizar lo que acaba de decir, pero justo, ¿no? Creo que este elemento que ella rescata, ¿no? De escuchar lo que nos están diciendo. Quizá para dar un ejemplo, ¿no? Y abonar y no repetir la idea, recuerdo mucho en algún momento, ¿no? Una mamá me decía que ella supo en qué momento empezar a hablar de esto, cuando veía que la niña hacía ciertas cosas muy intencionalmente, ¿no? ¿Y qué eran estas ciertas cosas? Buscar cierto tipo de juegos, buscar cierto tipo de utilización de telas, ¿no? Y entonces ella empezó como justo, ¿no? A observar. Y que creo que aquí hay algo muy, muy importante, ¿no? Justo cuando estamos, ¿no? En proceso de crianza, nos damos cuenta, ¿no? Que hay cosas que nos empiezan a hablarnos de está pasando algo en su cuerpo, ¿no? Y entonces quizá podemos empezar por una pregunta, ¿no? Una pregunta sin estigmatizar y a partir de ahí, pues justo comenzar el proceso de enseñanza. Y yo también pensaba en otra librería, se llama Somos Voces, tiene un montón también de materiales didácticos, de libros y tienen envío pues prácticamente para todos los estados y que creo que también pueden funcionar. Muchísimas gracias. Tienes, Sí, gracias. Miriam, no sé si quieras abonar en algo. Tu micro. Justo creo que coincido totalmente con ellas en esta parte del rango de expertise de ellas, pero creo que desmitificar y tomarles en cuenta hay algo muy importante, escucharles y responder lo que ellos quieren saber en este sentido de abonar. Hay un material muy bueno diseñado para ellas y ellos, que es un libro que se llama ¿Qué es esto? Lo encontramos súper fácil y creo que esta es una guía en el que ellos pueden ir descubriendo. Pero que lo más importante en esto es preguntarles qué es lo que ellos quieren saber, porque muchas veces contestamos más de lo que en realidad ellos querían saber. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen también, el género, dado que es socialmente construido, ¿cómo podemos romper estereotipos en casa cuando se tiene tanta influencia de los medios de comunicación y sus otros círculos sociales? Adelante, Brisa. Gracias. Me parece que es muy importante que las crianzas, en medida de lo que podamos, pues, sean más inclusivas y más igualitarias. Es decir, si tenemos niñas, niños en el hogar, que no sea a él le digo unas cosas y a ella otras por ser niño o por ser niña. Una cosa bien básica, los temas, por ejemplo, de los cuidados. Luego hay muchos más cuidados para las niñas en cuanto a las horas de llegar a casa y muchas otras cosas que los niños justamente
no, porque pareciera que a ellos no les va a pasar nada por ser niños, y digo yo, por tener un pene, ¿no? En sus piernas, en medio de sus piernas. Entonces, me parece que es muy importante que pues la crianza que esté como más bien como educada en los valores de la familia y demás, sea para todo el mundo. O sea, si a alguien le vamos a hablar sobre el cuidado de su cuerpo y que tiene que protegerlo y que tiene que a lo mejor iniciar vida sexual cuando decida, tendría que ser para todo el mundo en casa, no tendría que ser separado por género, ni mucho menos. Entonces, eso me parece muy básico. Y lo otro es dejar de etiquetar las cosas como femeninas y masculinas. La realidad del día de hoy es que las personas podemos ser ambas, ¿no? Y de hecho existe una base biológica que dice que tenemos elementos femeninos y masculinos, y eso nos permite usar el rosa, el azul, hacer tantas cosas que no tienen género. Entonces, yo empezaría por eso, por esa cosa como tan básica de dejar de etiquetar una cosa para ellas y una cosa para ellos. Gracias, Brisa. Claudia. Y yo pensaría, por ejemplo, también afortunadamente cada vez hay más películas, series, música, esas hasta me las han enseñado las sobrinas. Es lo maravilloso de las redes sociales. Y justo dar esas otras oportunidades, ¿no? Y que claro, cuando nos sentemos y pues vean algo que a lo mejor no coincide tanto con esta postura que nosotros tenemos o que nos llama, ¿no? O nos hace ruido, pues se vale preguntarles, creo, ¿no? Se vale decirles, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo lo viste, no? Y claro, como creo que enfatizando esto que decía Miriam, ¿no? Desde lo que ven, desde lo que conversan, ¿no? A lo mejor y también nuestras preguntas y nuestras angustias, pues ya son más nuestras, ¿no? Que de las infancias. Yo me quedo pensando con mis sobrinas, ¿no? Justo de repente uno les hace así como preguntas y ellas solo es como, ¿y qué quieres saber, no? Ahorita recuerdo una anécdota justo, ¿no? En algún momento una mamá me decía, oye, Claudia, yo quiero hablarle de diversidad sexual a mis hijas. Dime un cuento, ¿no? Y ya le busqué un cuento, se lo di, y fue y habló con una niña de 8 años este cuento, y la niña le contestó maravillosamente como, sí, mamá, ¿cuál es tu angustia? ¿Qué quieres saber? Esto me lo contó el otro día una amiguita y entonces yo le pregunté a la maestra y la maestra me lo contestó y me dijo esto. Y justo era como, creo que esto es bien importante, ¿no? También en muchas ocasiones estos niños, niñas están elaborando mucho, ¿no? Y eso es bien maravilloso. Muchas gracias, Claudia. Miriam, ¿algo que quieras agregar? Justo creo que en medida de que cambiemos esta situación y esta educación heteronormada en casa, hablando de la diversidad y lo que decía Brice, ¿no? Desde los colores no tienen género, vamos a ir haciendo infancias que tengan mejores herramientas para salir a reproducir, veámoslo así, como entes activos de conocimiento y de enseñanza. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues vamos cerrando este diálogo entre nosotras. Si gustan prender sus cámaras, compañeras, para ir viéndolas, agradecemos mucho su presencia, toda su sapiencia y expertices que tienen a lo largo del trabajo que han realizado todos estos años, justamente. Y yo me gustaría terminar con 2 o 3 reflexiones al respecto de lo que he escuchado con ustedes y que coincido. Uno, definitivamente tenemos también que aprenderles mucho a los niños, niñas y adolescentes. No solo somos así como las personas adultas somos quienes brindamos información, sino efectivamente, como dice Miriam, ellas también son conocimiento, aprendemos mucho de ellos y ellas todos los días, son grandes maestras, maestros de vida. Lo otro sobre el tema de la educación integral en sexualidades, quiero decirles que aunque este proyecto habla de niñas y adolescentes,
una de las grandes cosas y lecciones que nos ha dejado este proyecto y que nos han dicho los propios niños y niñas en las primarias es que nos dicen, ¿y por qué solo las niñas? No se supone que la igualdad es entre los hombres y las mujeres, entonces, ¿por qué nos quieren sacar del salón y darle solamente a ellas un taller, no? Entonces, claro que los empezamos a hacer mixtos, porque, bueno, fue una petición de ellas mismas que salió justamente y que, bueno, pues nos hizo adecuar una serie de cosas. Decir también que, como repito, está para niñas y adolescentes. Hemos encontrado en el camino, desafortunadamente, y lo dije el otro día en un foro, que el abuso sexual, lo que pasa es que en las niñas biológicamente lo identificamos a partir del embarazo, que se da un embarazo forzado, producto de la violencia sexual, que se da principalmente en las familias, y lo que pasa con los niños y que también tiene que ver con un asunto de género, es que biológicamente no percibimos el abuso y la violencia sexual porque no hay un embarazo, pero efectivamente se dan los abusos contra los niños. Y eso también a nosotras, nuevamente repito, son lecciones aprendidas. Hemos tenido niños que a partir de los talleres y las actividades que hemos dado, hemos acompañado precisamente, y bueno, pues hemos tenido un caso muy terrible, por ejemplo, de un propio padre biológico que con un niño con cierta discapacidad lo pone a ver pornografía, por ejemplo, y bueno, pues en esas actuaciones también de repente dicen, no, es que yo no me puedo meter porque es la familia, y con todo el avance de los derechos de las infancias, nosotras los que hemos hecho con este proyecto es decirles a las profesoras, profesores, ustedes son funcionarios públicos y tienen una responsabilidad, y si no lo hacen hay omisión y hay también castigos de distintas índoles, administrativos, etcétera, sino, o penales incluso, de dejar pasar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que repensar también cómo son los sistemas donde están los niños y las niñas que son los DIS, también se tienen que adecuar a todo el tema del asunto de los derechos de las infancias y generalmente no pasa. También hay una concepción de lo que deben ser las madres y hay mucha criminalización hacia la maternidad que no es como se plantea que sean las maternidades, y vemos niños que son quitados de las madres principalmente porque no cumplen con los roles de las buenas madres, y no nos damos cuenta las afectaciones que se tienen también emocionales y psicológicas de no estar dentro de un núcleo familiar que también debe de ser supervisado y todo, y que también tenemos que pensar esta carga de la maternidad que se les queda principalmente, bueno, a las mujeres, y que están pasando muchas cosas y hay que replantearnos pues estas instituciones. Y pues sobre lo que dijo Claudia, pues también en el tema del género las infancias, también es verdad, yo creo que parte de los aprendizajes también es, y a lo mejor pasen ciertos núcleos familiares, pero los niños, las niñas tienen mucha información sobre las cuestiones de género que muchas veces también incluso que nos quedamos sorprendidas que van mucho más avanzados que nosotras, las personas adultas, y que ellos no tienen la serie de prejuicios que nosotras podemos tener al haber crecido en un sistema pues muy heteronormado con todo este patriarcado. Y con eso me quedaría, les agradezco de nueva cuenta que hayan estado por acá, muchísimas gracias por este diálogo, decirles a las personas que nos están viendo, bueno, que este webinar va a estar disponible para alguna actividad que quieran hacer en la página de YouTube de Equidad de Género. Les agradeceríamos mucho a quienes participaron que nos ayuden a difundirlo para que conozcan más su trabajo y lo que están realizando en los distintos espacios. Y muchas gracias por estar en este viernes compartiéndonos todos sus saberes. Muchas gracias a todas. Gracias, nos vemos pronto, compañeras. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta pronto.